De nuevo, esto va a seguir el mismo escenario que Vietnam. Más rápido, más lento, no puedo decirlo. Pero va a ser una expansión gradual de la misión. Y si parece que el gobierno de Machado y el ejército que esté de nuestro lado no pueden ganar, entonces tendrás que respaldarlos con al menos una especie de guardia pretoriana en Caracas. Y si además terminas en un enfrentamiento con Colombia, ya sabes, esto simplemente se descontrola. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy vuelvo a hablar con Stas Krapivnik, exoficial del Ejército de los Estados Unidos, ejecutivo de cadena de suministro y experto militar y político. Stas, bienvenido de nuevo al canal. Gracias, gracias. Siempre es un placer. Igualmente, igualmente. Quería conocer tu opinión hoy sobre dos temas. Empecemos por Venezuela. Ayer hablé con una periodista sueca que lleva bastante tiempo informando desde allí, o sobre el país. Su opinión es que esto no es más que la máscara cayéndose. Ya sabes, que todo el discurso humanitario que nos vendieron en 2019 y después se está desmoronando. Venezuela es, más o menos, una cuestión de petróleo. ¿Cómo ves este intenso ruido de sables y el hundimiento de 7 barcos civiles frente a la costa de Venezuela? Oh, no se trata solo del petróleo. También hay diamantes y oro. Bueno, en realidad esmeraldas, no diamantes. Por cierto, sabes, hasta que De Beers no lanzó una campaña de marketing, a nadie le importaban los diamantes. Eran pura chatarra. Las esmeraldas son otra cosa. Pero perdona la digresión. Sí, mira, la maldición de América Latina es Estados Unidos. Empecemos por ahí. Estados Unidos se ha asegurado de que América Latina, y eso incluye desde México hacia el sur, e incluiré a Brasil en eso, aunque sea portugués y técnicamente no se considere latinoamericano, curiosamente, no crezca demasiado. Hay empresas estadounidenses allí que ayudan a derrocar gobiernos. Cuando los gobiernos se vuelven demasiado nacionalistas y de repente deciden que sus recursos son suyos y que necesitan desarrollar sus propias economías, normalmente acaban siendo derrocados. Los marines estadounidenses han estado invadiendo esas zonas, entrando en, esas zonas, desde la década de 1910, la de 1900 e incluso antes. Si miras el canal de Panamá, después de todo, Panamá era colombiano. Todo ese territorio era colombiano. Estados Unidos quería construir el canal, pero quería hacerlo de forma barata. El gobierno colombiano dijo que no, y al instante se produjo una revolución. Y había barcos estadounidenses que, casualmente, estaban cerca de Colombia. Acorazados estadounidenses que abrieron fuego contra el ejército colombiano que se dirigía por el istmo para detener la repentina rebelión panameña. Y obtienes un Panamá separado, y este vende el territorio a cambio de cosas. Así que este es un proceso que simplemente sigue repitiéndose una y otra vez. Solo estamos viendo otra iteración de lo mismo. Y por cierto, no se trata solo de Venezuela ahora, también es Colombia. El último barco que fue atacado, los colombianos salieron y dijeron, miren, había 2 pescadores colombianos allí. Estos barcos están siendo completamente destruidos, así que, dejando de lado lo que es ilegal, es un asesinato. Incluso podría considerarse una declaración de guerra, porque tefatu thamaros tres gafis. Mataron un par de civiles de Trinidad. Quizás sean narcotraficantes, quizás no lo sean, pero no los arrestas, no registras sus barcos, simplemente los haces volar. Así que, ¿quiénes son o qué son? ¿Quién lo sabe? Quiero decir, el primer barco tenía 11 personas. ¿Se supone que están compitiendo en una lancha rápida para entregar drogas a Estados Unidos? En primer lugar, si se trata de cocaína o algo parecido, ¿dónde cabe la cocaína cuando tienes a 11 personas en un barco? Obviamente, no están saliendo a entregar cocaína. Normalmente hay 1 o 2 personas y el barco va lleno. En segundo lugar, la mayoría de eso viene de Colombia y sube por la costa del Pacífico, no por la del Atlántico.
Y además, ya sabes, están ejecutando Sentinel. Vale, bueno, para empezar, están operando a 2.000 kilómetros de distancia. ¿Por qué? El fentanilo se cocina, se puede fabricar en cualquier sótano. La cocaína, en cambio, proviene de una planta que hay que cosechar y procesar. Así que, como en cualquier industria, haces el procesamiento lo más cerca posible del recurso para ahorrar en costes logísticos. El fentanilo se puede preparar en cualquier sótano. ¿Y sabes dónde probablemente se fabrica la mayor parte? A unos 10 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. No olvidemos que hay ciudades mexicanas literalmente pegadas a la frontera estadounidense. Se aprueba. El vallado estadounidense, especialmente el que empezó Trump, si te fijas, está hecho de barras metálicas, ¿verdad? Son como gruesas barras de metal, con más o menos ese espacio entre ellas. Consigues un paquete de fentanilo de ese tamaño. 1 kilo de fentanilo podría probablemente acabar con la mitad de una gran ciudad si la gente sufriera una sobredosis. No hace falta mucho, ¿verdad? No estás trayendo kilos y kilos de cocaína ni montones de marihuana. Preparas el fentanilo en México, te acercas a una parte de la frontera que no esté vigilada y se lo pasas entre las barras a tu colega del otro lado. En el peor de los casos, usas un dron para hacerlo volar por encima, dejarlo caer, recoger el dinero y enviarlo de vuelta. Ni siquiera tienes que pisar suelo estadounidense. Así que la idea de que están trayendo fentanilo a 2.000 kilómetros a través de mar abierto es un disparate. Sí, pero si es tan evidente que no es más que una excusa, una tontería para justificar el poder de fuego del Departamento de Guerra en esa región, entonces la pregunta es, ¿cuál es la verdadera agenda, no? Y en este momento, todo el mundo espera que haya algún tipo de ataque de decapitación contra el régimen de Maduro. No lograron derrocarlo en 2019 con todo aquello. ¿Cómo se llamaba? Nombró a Juan Guaidó. Todo ese asunto, la especie de levantamiento indígena, el levantamiento de las ONG, la revolución de colores. El enfoque reciente con las elecciones también fracasó. El tipo fue reelegido. Sea como sea, limpio o no, las personas que apoyaron al candidato de la oposición no lograron reunir suficiente apoyo, al menos no de las estructuras de poder que necesitaban. Y ahora, después de ver cómo Estados Unidos e Israel han tratado a todos y cada uno de los gobiernos de la región, en Oriente Medio o Asia Occidental, la suposición es bastante firme de que Estados Unidos va a optar por un cambio de régimen físico, especialmente después de poner una recompensa de $50.000 millones por la cabeza de Maduro. ¿Cómo lo ves? ¿Es eso lo que se está gestando? Exactamente a eso quería llegar. Rubio tiene una obsesión con las revoluciones. Ha estado impulsándolas en América Latina, porque ya sabes, su familia tuvo que huir de Cuba por culpa de Castro, lo cual es más o menos cierto, excepto que en realidad huyeron cuando Batista aún estaba en el poder, y se fueron porque su padre era un revolucionario que fue torturado por Batista. Así que sí, hay unos cuantos pequeños detalles que distorsionan un poco la historia. Estados Unidos apoyó a Batista, sí, desde el marxismo, la historia. Cocaine Rubio. Por cierto, ¿sabes por qué le llaman Cocaine Rubio? Ya no le llaman así, pero ese era su apodo. Solía vivir con su hermana cuando era adolescente, y el marido de ella era un cowboy de la cocaína en los años 80. Movían cantidades enormes de cocaína hacia Estados Unidos. Su cuñado fue arrestado, algo así como $50 millones en cocaína en la casa donde vivía Rubio. Fue a la cárcel. Ahora está libre y es un gran partidario de Rubio. Rubio se libró diciendo que no sabía nada del asunto. Creo que tenía 16 años en ese momento. Pero eso se le quedó pegado desde entonces. Cocaína, Rubio, conexiones familiares, todo eso. No sé si tuvo alguna implicación real o no, pero ya sabes, es un poco difícil decir que vives en casa de tu hermana y no sabes que tu cuñado es uno de los principales traficantes o importadores de cocaína en Miami.
No, ¿cómo estás? A él le gustaba hornear. Quiero decir, necesitas mucho bicarbonato de sodio para hacer muchos panes deliciosos. Absolutamente. Démosle till beneficio te dura. Algunas personas ponen azúcar en su café, otras la esnifan. Diferentes elecciones, diferentes gustos para diferentes personas, como se suele decir. Si observas la estructura militar, la fuerza que tienes desplegada, cuentas con 4 destructores de misiles, clase Arleigh Burke. Tienes un crucero de misiles, 2 buques de transporte, un buque de desembarco de infantería de marina que también funciona como portahelicópteros y un submarino. No estoy del todo seguro de por qué necesitas el submarino. Pero también tienes el buque de combate litoral pseudo-furtivo, diseñado para combates costeros cercanos. Tienes 10 F-35 estacionados cerca y B-52 sobrevolando la zona, aunque no fueron los B-52 los que dispararon. Esta vez no van a lanzar bombas de hierro. También dispararán misiles Tomahawk. Tienen un carrusel de Tomahawks que pueden lanzar. Y hay unos 4.500 Marines. Lo que no se está viendo es una movilización masiva de divisiones pesadas en Estados Unidos, lo que indica que no hay ningún plan para invadir Venezuela directamente, porque 4.500 hombres no van a conquistar Venezuela. Venezuela tiene un ejército de alrededor de 1 millón de efectivos, más las milicias. Obviamente, ese no es el plan. Pero América Latina tiene una larga tradición, buena entre comillas, de personal militar que derroca gobiernos elegidos o no y se instala en el poder. Esa es una vieja tradición latinoamericana, que la mitad de esos tipos están sobornados o comprados por el gran vecino del norte. Sí, eso pasa todo el tiempo también. Así que tienes una fuerza que es buena. ¿En qué? Tienes una fuerza que es buena, primero, en decapitar tu gobierno. Segundo, quizá en desplegar suficientes marines para apoyar a un contracandidato, un candidato de reemplazo, pero solo si una buena parte del ejército está de su lado. Y tienes una fuerza que es buena en apoderarse de los activos petroleros que están en alta mar. Así que tienes las distintas plataformas petrolíferas, las estaciones de bombeo en tierra y así sucesivamente. De modo que podrías asegurar ese equipo. Perdón, ¿puedo intervenir un momento? No lo sabía. Así que Venezuela tiene perforación petrolera en alta mar y todo eso. Y eso es algo obviamente muy vulnerable a este tipo de fuerza. Entonces, Estados Unidos podría simplemente entrar, tomar esa parte y luego bloquear la costa, como un bloqueo militar. Ese tipo de escenario. Bueno, solo pueden hacer eso sin parecer unos auténticos bandidos, como se ven en Siria, donde han robado unos $150.000 millones en petróleo durante los últimos 7 u 8 años. Solo pueden hacerlo si son invitados. Y ya sabes, Machado ya ha dicho claramente, en el momento en que entremos, todo será vuestro. Absolutamente todo será vuestro. Quitaremos la última camisa de la espalda de todos para dársela a vosotros. Son todas corporaciones estadounidenses. Sí, todo. Lo bonito de eso es que ni siquiera necesita entrar, ¿verdad? En cuanto Estados Unidos dice, te reconocemos como la presidenta en el exilio, y luego nos invitas a tus plataformas petrolíferas. Bueno, si hay terroristas allí defendiéndolas, entonces los matamos y las tomamos. Pero fuimos invitados, ¿no? Así que en realidad es bastante ingenioso cómo se puede justificar legalmente. No estamos robando. Estamos defendiendo los activos clave de Venezuela, que ahora está dirigida por una marioneta ganadora del Premio Nobel de la Paz que acabamos de colocar en el poder. Por supuesto, hay un pequeño detalle en todo esto. Incluso si varios generales se pasan a su bando, y probablemente algunos lo harán, incluso si una parte del ejército se une, no todo lo hará. Y si yo estuviera en la posición de Maduro ahora mismo, bueno, primero, no sería demasiado obvio sobre dónde estoy. Pero Eisenhower estar establecido postos aces en la cima en las Selwood Sporles.
bases in the jungle and mountains all over the place. Arms depots, ammunition, Ahora, los depósitos de armas, los suministros de munición, asegurarse de que al menos las milicias y parte del ejército ya estén dispersos por la selva y las montañas, esperando a Estados Unidos. Porque la única manera, si se juega bien, es que en el momento en que Machado llegue al poder, habrá una guerra civil. Y la única forma en que una persona como Machado se mantenga en el poder durante un tiempo es con apoyo extranjero, mucho apoyo extranjero. Y ese apoyo extranjero, tarde o temprano, tendrá que empezar a tomar la forma de apoyo militar. Claro que Estados Unidos puede, en cierta medida, mantener las plataformas petrolíferas en alta mar. Pueden mantener la infraestructura petrolera en tierra, aunque podría seguir atacándola con acciones de guerrilla, rondas de mortero especiales, drones, cosas así. Tu tarea sería involucrar a Estados Unidos lo más rápido posible. Si miras la frontera venezolana, y eso sin contar a Colombia, ahora Trump también está chocando con Colombia. Pero si solo observamos la frontera entre Venezuela y Colombia, la frontera entre Venezuela y Brasil, tiene aproximadamente la misma longitud que la frontera entre Estados Unidos y México. Y luego está la frontera con Colombia. Quiero decir, todo es selva y montañas. No se puede controlar sin muchas tropas sobre el terreno. Y aún así, apenas se puede controlar. ¿Por qué suena esto tan inquietantemente familiar a, no sé, Vietnam? Ayer tuve esta misma conversación con Kaiser Eichmann. ¿De verdad pueden ser tan tontos? Porque así fue exactamente en Vietnam del Sur, ¿no? Empiezas con unos pocos asesores y acabas con, no sé, 50.000 o 60.000 soldados botas sobre el terreno y te dan una paliza en una guerra civil que mató a 3 millones de personas. Bueno, empecemos por cómo comenzó Vietnam. Sí, por supuesto, Vietnam. Ni siquiera voy a entrar en el incidente del Golfo de Tonkin, que no solo fue exagerado, sino que nunca ocurrió. Nunca hubo barcos en el Golfo de Tonkin. Nadie disparó a nadie. Todo fue una invención total. La diferencia es que, por supuesto, no existía Internet, ni fotos por satélite que llegaran desde arriba, nada. Simplemente se lo inventaron. Estados Unidos tenía asesores sobre el terreno entrenando a los survietnamitas. El Viet Cong estaba luchando contra los norvietnamitas, que eran dos entidades diferentes, y no deben confundirse. Después de la ofensiva del Tet, el Viet Cong dejó de existir. Fueron impulsados por los norvietnamitas para iniciar la ofensiva del Tet. Abandonaron las selvas y se trasladaron a las ciudades y fueron exterminados por los survietnamitas o por los estadounidenses. Los norvietnamitas lo hicieron a propósito porque sabían que estaban a punto de ganar la guerra y no querían tener que enfrentarse a otra fuerza política. Así que los empujaron, básicamente, a una misión suicida. Pero en ese momento, al principio, el Viet Cong era lo suficientemente eficaz. Los survietnamitas tenían problemas para hacerles frente. Así que los survietnamitas, Estados Unidos trasladó un batallón de Marines desde Okinawa para proteger una base aérea estratégica de la Fuerza Aérea survietnamita. También se utilizaba como base de suministros para permitir que los survietnamitas salieran a combatir al Viet Cong. Los estadounidenses aterrizaron allí. Todo estaba bastante tranquilo, no tuvieron ningún problema. Empezaron a hacer patrullas. Esto se llamaba Mission Creek. Vale, ahora estamos vigilando esta base. ¿Qué hay en la selva? Empecemos a hacer patrullas perimetrales. Así que empiezan a hacer patrullas perimetrales. Todo va bien, sin problemas. ¿Qué más podemos hacer? Vamos un poco más lejos. Empiezan a ampliar sus patrullas hacia el exterior y entonces comienzan a tener contacto con el Viet Cong, que está en las selvas un poco más alejadas. El Viet Cong evita a los estadounidenses, no les dispara, pero combate contra los survietnamitas. Luego, los estadounidenses empiezan a aparecer en los caminos del Viet Cong y comienzan los enfrentamientos.
The Viet Cong lost a few engagements. El Viet Cong perdió algunos enfrentamientos. Se retiraron, observando a los estadounidenses, tratando de entenderlos. Luego empezaron a atacar. El coronel de la base de la Fuerza Aérea está gritando como un loco. Estamos a punto de ser invadidos y exterminados. ¡Sálvenos! ¡Sálvenos ahora! Llega el resto de la brigada. Así que ahora no tienes solo 300 o 400 personas sobre el terreno. Tienes 500, luego varios miles. Y ahora estás completamente involucrado en la guerra. Así que pansión de la misión. Hagamos todo lo que podamos. Lo que podamos, lo que podamos. Es entonces cuando Westmoreland dice, estamos ganando la guerra. Tenemos 60,000 hombres sobre el terreno. Pero no estamos ganando la guerra. Quiero decir, por eso Estados Unidos aprendió que no debes tener tus propias tropas sobre el terreno. Quizás solo un par de contratistas. Lo que necesitas es una fuerza aliada dispuesta a luchar por ti, para evitar ese tipo de expansión de la misión, ¿verdad? Haces una Ucrania, no un Vietnam. Pero si miramos a Venezuela, ¿es eso realista? ¿Existe algún aliado utilizable, a menos que haya un general o alguien que ya esté en nómina? Es que esperando la señal para moverse. Bueno, ante todo, ¿aprendieron los Estados Unidos esa lección? Llevamos 19 años en Afganistán. ¿Aprendieron los Estados Unidos esa lección? Todavía están en Irak, con el gobierno iraquí gritando desde hace muchos años. Supuestamente, el gobierno respaldado democráticamente. Bueno, ¿quién no quiere el respaldo estadounidense? Lleva años diciendo, salid de nuestro país de una vez. Los Estados Unidos siguen en Irak. Ya no es una fuerza tan importante allí, pero siguen presentes. Los Estados Unidos están en Siria. ¿Cuánto aprendieron, si es que aprendieron algo? Los Estados Unidos estuvieron en Líbano. Por el amor de Dios, los Estados Unidos no aprenden. Porque si uno mira a los generales estadounidenses, especialmente en los últimos 30 años, son unos idiotas certificados. Mira ese programa político ruso de hace aproximadamente un mes. ¿Por qué todos los oficiales más inteligentes de los Estados Unidos son coroneles? Porque esos coroneles nunca llegarán a generales. Porque se niegan a besar el culo político. No van a ser aduladores. En realidad están haciendo su trabajo, decir la verdad al poder. Nadie en el poder quiere eso. Quieren aduladores. He dicho que vamos. Me importa un carajo cuáles sean las consecuencias porque quiero ir. Ese es el enfoque de Trump. Pero no es solo él. Trump simplemente es más vulgar y abierto al respecto. Si crees que Clinton, Obama, Biden o Bush eran diferentes, todos quieren aduladores. Se les ocurre una idea loca, o a sus asesores se les ocurre una idea loca, y el ejército tiene que decir, de acuerdo, señor, ningún problema. Mataremos a quien usted quiera que matemos. Volaremos a quien usted quiera que volemos. Meteremos tropas donde sea. Usted es brillante, usted es genial. ¿Cuánto falta para que me jubile? Mi gran contrato me va a dar un par de millones de dólares trabajando como directivo de una empresa o saliendo en la CNN. Entendido. Todo perfecto. No entiendo la urgencia ni la necesidad de esto, porque por un lado, sí, veo el petróleo y sé cuánto le gusta el petróleo a Trump. Habla de ello todo el tiempo, pero Estados Unidos está haciendo fracking. El petróleo no es un problema estratégico para Estados Unidos. Tienen suficiente. Y aunque tengas esas plataformas petrolíferas que de algún modo puedas defender, si no avanzas hacia el interior y demás, lo mejor que puedes esperar es estrangularlo, ¿no? Hasta que deje de moverse. Pero eso es una apuesta bastante arriesgada, que consigas lograrlo en un plazo razonable, porque de lo contrario, te quedarás sin fuerzas. No veo la necesidad de crucificar aún más a Venezuela. Vale, bueno, antes que nada, déjame corregirte en eso. No es fracking, es petróleo de esquisto. El fracking es un proceso que se utiliza en casi cualquier pozo petrolero, excepto cuando realmente tienes un enorme yacimiento de petróleo, como en Arabia Saudí o en alta mar, al norte de Rusia. Yo era director de cadena de suministro en Halliburton, para Eurasia, y estábamos dando apoyo al único pozo exploratorio que Exxon y Rosneft perforaron al norte de Astrakhan, en alta mar.
Ankentervenlisling trin limpistetsi. Crew, liser. Simitlinto is theory strings, it's beam these rai futo. Just been backed away, waiting for future development. And there's $12 trillion worth of oil just in that Y area. hay alrededor de $1 billón en petróleo solo en esa zona al norte de Astrakhan. La cuestión es que el petróleo sale del suelo. El petróleo no es excremento de dinosaurio. El carbón sí es un combustible fósil real. El petróleo no lo es. Se le dio esa etiqueta hace unos 120 o 130 años para hacerlo parecer raro. El petróleo está en todas partes del mundo. La diferencia es que, entre la corteza y el manto, hay una capa de metano sometida a una enorme presión y calor. Y esto se ha replicado en laboratorios. Si se pone metano bajo una gran presión y calor, las moléculas se recombinan y se obtiene petróleo. El petróleo asciende a través de la corteza y seguirá subiendo hasta llegar a la superficie o hasta encontrar una capa de suelo que no pueda atravesar. ¿Qué tipo de capa de suelo no puede atravesar? What's a layer of soil that cannot go through? Granite, marble, salt domes. Granito, mármol, domos de sal, zonas así. El petróleo se acumula allí, por lo que se obtienen áreas de extracción económicamente viables. Un ejemplo claro son las montañas rocosas, y no solo las rocosas. Hay petróleo bajo la mayoría de las montañas. ¿Por qué? Porque cuando dos placas tectónicas colisionan y comienza a formarse una montaña, lo que se obtiene es una montaña, porque el silicio es mutable. Dependiendo de la presión y la temperatura, el silicio puede pasar de ser arenisca a granito o a mármol. Es el mismo elemento, simplemente cambia bajo presión y se recicla a medida que la tierra se mueve. Así que cuando esa presión eleva una montaña, se crea granito. Y una montaña se parece a un diente, tiene raíces. Debajo tiene una cúpula y el petróleo empieza a ascender y queda atrapado bajo esa cúpula. No puede atravesar la montaña de granito, ¿verdad? Con la perforación direccional, se va por debajo de la montaña, entre las raíces de la montaña, y se puede extraer el petróleo desde abajo. Sí, suena fantasía, pero esta es la realidad de las cosas. El petróleo sube. ¿Por qué hay tanto petróleo en el Golfo de México? Porque hay muchas cúpulas de sal en el Golfo de México. El río Mississippi ha estado moviendo tierra y sal, mucha sal, del suelo durante, ¿qué? Unos 20 millones de años. Esa sal se acumula y el petróleo sube por debajo y queda atrapado bajo esas cúpulas de sal. Así que hay mucho petróleo en el Golfo de México. Aquí también sube el petróleo. Si alguna vez has estado en una playa y has visto trozos de asfalto, eso es petróleo natural que emerge en el océano o en algún mar grande. Es más ligero que el agua, así que flota en la superficie. Se cocina con el sol, se solidifica en asfalto natural y luego el agua lo arroja a alguna playa. El petróleo está en todas partes. El problema, bueno, con la fracturación hidráulica, es que una vez que has perforado el agujero o la línea hasta la zona donde crees que está el petróleo, colocas la tubería con los centradores, la cementas toda, de modo que tienes una buena tubería en un buen pozo de perforación. Pero no estás obteniendo petróleo, solo tienes la tubería y el agujero. Llegas al nivel donde crees que está el petróleo, colocas un tapón debajo y luego envías un eje con explosivos. Son algo así como cartuchos de escopeta, y a veces también es ácido. Dispara a través de la tubería y el cemento hacia el subsuelo. Estás haciendo agujeros. Luego viene la parte del fracking. Se hiperpresuriza, ¿verdad? La presión aumenta y agrieta el suelo blando. Después, bajo esa presión se inyecta arena muy fina. Hay arena natural y arena artificial, según el caso. La arena natural es cara, quiero decir, es microarena. Se introduce en esas cavidades y grietas. Cuando la presión baja, el terreno se asienta, pero ahora hay una capa de arena. Y la arena es porosa. El petróleo pasa a través de ella, entra en la tubería y se bombea hacia afuera. Eso es el fracking. El fracking está en todas partes y se utiliza. La diferencia es que con el petróleo de esquisto se usa mucho fracking. Y no es muy profundo, lo que, por cierto, también contamina el agua de los pozos debido a los productos químicos empleados y a la enorme cantidad de fracking. Pero el problema de Estados Unidos es que, primero, el esquisto no es una inversión a largo plazo.
a long-term investment because while Porque, aunque un pozo normal puede funcionar durante 10, 15, 20 años, algunos incluso más, hasta 30 años, a veces ocurre que el pozo pierde la presión natural o nunca fue lo bastante fuerte como para bombear. Pero ahora existen diferentes tecnologías. Se puede volver a presurizar o se pueden usar motores, algo así como hélices que empujan el petróleo hacia arriba. Así que hoy hay distintas formas de extraer el petróleo del subsuelo. Y por cierto, los pozos de petróleo vacíos empiezan a rellenarse. Ese es un fenómeno que se ha observado desde hace mucho tiempo. Originalmente, cuando se obtenía petróleo, la forma de perforar era acercar el carro a un gran lago de petróleo. Se sacaban los barriles, se cogía un cubo y simplemente se empezaban a llenar los barriles. Así era como se conseguía el petróleo. Los lagos se secaron, obviamente, y también sacaron de allí a los dinosaurios muertos, que se habían hundido a lo largo de los milenios. Luego empezaron a excavar en busca de petróleo, lo que causó la muerte de mucha gente, porque cavaban, lo encontraban y aquello se inundaba. Literalmente un tipo con una pala cavaba en busca de petróleo, ya sabes, a 2 o 3 metros de profundidad, y si no lo sacaban a tiempo, se ahogaba en el petróleo. Así que después empezaron a golpear el suelo para sacar petróleo, porque los pozos no llegaron a la perforación de verdad hasta más tarde. Solo tenían un gran mazo y seguían golpeando el suelo, intentando romperlo. Pero cuanto más profundo había que ir, más tecnología se necesitaba. Así que lo fácil, lo de acceso inmediato, se agotó bastante rápido, hace unos 140 años. Y entonces hubo que empezar a averiguar dónde más y cómo llegar al petróleo, porque ahora estaba cada vez más profundo. El problema con el petróleo de esquisto es que ante todo se trata de una de esas zonas de capas extensas, así que se perforan muchos pozos diferentes, pero todos se alimentan de la misma zona, no es tanto. La presión y los volúmenes se desploman en promedio entre un 18 y un 90% al año. Así que podrías perder más del 50% de tu volumen y presión en un solo año. Su desarrollo, su curva de explotación, es muy alta y muy estrecha. Oh, perdón, hay un problema con eso. Y Estados Unidos está empezando a quedarse sin petróleo. La producción lleva 3 años en declive. Ese es un problema. El segundo problema son los tipos de petróleo. Los tipos de petróleo explican por qué Estados Unidos sigue comprando petróleo a Rusia. Las refinerías instaladas en Texas, como Beaumont, en la frontera, y en Lake Charles y Lafayette, Luisiana, están todas configuradas para procesar crudo, agrio y pesado. Solo hay 3 lugares en el mundo que producen ese tipo de petróleo: Venezuela, Irán y los montes Urales en Rusia. Obviamente, no se puede comprar a Irán, y realmente tampoco se puede comprar a Venezuela, así que hay que comprar a Rusia. El problema es que uno podría decir, bueno, ¿por qué no cambiar simplemente a otro tipo de crudo? Se podría, pero eso requeriría varios miles de millones de dólares de inversión y entre medio año y un año para readaptar esas enormes líneas. Es decir, las plantas de craqueo de petróleo, las refinerías, porque se craquea el petróleo bajo alta presión con productos químicos, descomponiéndolo en diferentes productos. El último producto es un gas llamado plástico. Por cierto, el plástico comienza como un gas que luego se combina con otro conjunto de productos químicos que lo endurecen, y así se obtienen esos pequeños gránulos blancos. Se añaden otros productos químicos para fabricar distintos tipos de plásticos, tal como los conocemos. Pero todo proviene de diferentes cargas de refinería. El proceso de craqueo, por cierto, fue desarrollado en Rusia por un tipo llamado Zhukov, creo, allá por la década de 1880 o 1890. Un científico e ingeniero genial, construyó muchos primeros, incluido el primer edificio con techo de vidrio y acero a gran escala, el GUM, el enorme centro comercial frente al Kremlin. Lo construyó en la década de 1880. Este hombre era un genio y estableció el proceso moderno de craqueo. Antes de eso, no se podía obtener gasolina mediante perforación. Por eso, nummer 9, TFT per small.
That's why gasoline engines really took off after that. But so But here's to bring it back to Venezuela, I mean, you're Volviendo a Venezuela, tu punto es que el petróleo, el tipo de petróleo que se puede extraer de esos yacimientos, sigue siendo extremadamente valioso y seguirá siendo no solo un recurso monetario, sino también estratégicamente importante para Estados Unidos. strategically important for the U.S. absolutely. As a matter of fact, those Absolutamente. De hecho, esas refinerías se construyeron con petróleo venezolano, cuando Venezuela era básicamente una colonia de Estados Unidos. Luego llega Chávez, cambia un poco la dirección y ¡boom!, tenemos un problema. Además de ese problema, bueno, para empezar, incluso si te tomas el tiempo de readaptar esas refinerías, Estados Unidos tiene un mercado de gasolina muy ajustado, especialmente en verano, porque cada estado tiene sus propias fórmulas de gasolina. Así que esas refinerías terminan haciendo producciones en lotes pequeños, lo cual es caro porque hay que readaptar entre los distintos lotes y se pierde tiempo. Los fabricantes quieren producir el lote más grande posible de cualquier cosa, porque una vez que estás preparado y en funcionamiento, solo se trata de repetir. No pierdes tiempo y no supone tanta inversión. Si tienes que readaptar la maquinaria para otra cosa en cualquier planta de fabricación o procesamiento, eso es dinero perdido, porque no estás produciendo mientras haces el reajuste. Y ese es un gran problema en Estados Unidos. De hecho, realmente lo es, un gran problema en Estados Unidos. Así que, por eso es necesario. Ahora bien, la infraestructura petrolera de Venezuela está en bastante mal estado, en parte por culpa del gobierno venezolano. El gobierno tomó mucho dinero durante la época de Chávez, empezando con Chávez, dinero que se necesitaba para readaptar y reparar. Es un proceso constante. Quiero decir, tienes que reparar constantemente, actualizar constantemente las herramientas. Se desgastan las plataformas petrolíferas, las estaciones de bombeo y así sucesivamente. Y destinaron gran parte de ese dinero a programas sociales. Tenían problemas sociales, claro, no voy a decir nada sobre eso, pero literalmente te estás comiendo a la gallina, ¿verdad? Así que después de eso vas a tener muchos menos huevos por razones obvias. Puede que no te comas la gallina entera, pero le quitas una pata aquí, una ala allá. Y luego el mercado del petróleo. Bueno, empezó con la extracción. En realidad no es procesamiento. Venezuela no tiene un verdadero procesamiento de petróleo. Curiosamente, uno pensaría que querrían instalar las plantas de procesamiento cerca del petróleo. Por supuesto que no, porque Estados Unidos, en este caso, igual que una colonia de Estados Unidos, está allí por los recursos naturales, y Estados Unidos se encargará de la parte de la cadena con valor añadido. Ahora bien, hay otro problema que viene de los rusos. Tienes a Rusia y a China trabajando con Venezuela. Y una de las cosas que está haciendo China, además de reorientar las exportaciones venezolanas hacia China, es establecer refinerías de petróleo cercanas. ¿De verdad? Exactamente. Sí, supuestamente en Trinidad están montando una allí no muy lejos al otro lado del agua. Así que eso va a ser un gran problema. Esa es la competencia para Estados Unidos. A Estados Unidos no le gusta la competencia, especialmente en su propio hemisferio, como dicen, porque ya sabes, creen que son dueños de toda esa gente. Es un imperio colonial aquí detrás. De cualquier manera que lo mires, la doctrina Monroe básicamente dice, este es nuestro imperio, y vosotros no podéis hacer nada, nos meteremos con esta gente si queremos. Eso es exactamente lo que es. Un documento imperial de antes de que Estados Unidos pudiera siquiera hacerlo cumplir. Ya lo habían preparado. Así que sí, existen ese tipo de problemas. Además, Estados Unidos ha confiscado dinero venezolano, y también lo ha hecho el Banco de Inglaterra. Cierto, fue una jugada idiota por parte del gobierno venezolano mantener su dinero en bancos estadounidenses y británicos, especialmente teniendo en cuenta que no mantienen precisamente buenas relaciones con ellos. Sí, cometieron movimientos muy estúpidos, pero el hecho es que su dinero ha sido confiscado, dinero que podrían haber utilizado para modernizar la industria petrolera.
Así que, incluso si Estados Unidos interviene, tendrá que traer a muchos especialistas y equipos. No va a ser una situación de empecemos a bombear petróleo al volumen que necesitamos de forma inmediata. Va a requerir alrededor de 1 o 2 años de mantenimiento, reacondicionamiento o sustitución de equipos. Por eso, en cuanto a la operación militar, que parece estar en marcha, lo que se necesita es realmente incorporar a Machata. Se necesita un cambio de régimen adecuado para preparar el terreno y poder extraer todo con el tiempo, y que Venezuela pueda integrarse en el esquema de producción de Estados Unidos. Así que cualquier cosa que no sea un cambio de régimen adecuado, incluida una guerra civil, no servirá realmente a ese propósito. Aunque una guerra civil quizás sea lo segundo mejor si se puede, ya sabes, igual que en Siria, eliminar los bastiones importantes, ¿verdad? Así que una guerra civil es, desde esa mentalidad retorcida, el segundo mejor escenario. Bueno, si vas a por el petróleo, puedes cortarlo mucho más fácilmente, porque está tanto en alta mar como en tierra, en la zona costera. Pero si vas a por las minas de esmeraldas y las de oro, entonces tienes un problema algo distinto. Esas están tierra adentro, en las montañas y en la selva. Tienes que adentrarte mucho allí. Así que definitivamente necesitas tener el control del gobierno y también del campo. Luego está el pequeño asunto de esas enormes fronteras abiertas. No solo porque los venezolanos o las fuerzas opositoras vayan a estar en la selva combatiéndote, sino porque ahora todo el mundo tiene algo en contra de Estados Unidos, tanto la derecha como la izquierda. Y allí hay millones de personas. Tienen una frontera abierta. Pueden cruzar y disparar contra los soldados estadounidenses. Pero por eso es muy poco probable que entre allí un número significativo de soldados estadounidenses, ¿no? Aparte de los contratistas que probablemente sean necesarios. ¿O crees que lo harán? ¿Crees que serán tan tontos? Lo son. Pero 4.500, quiero decir, no se puede ser tan tonto como para pensar así. 4.500 es solo el comienzo. Esto no va a terminar de la noche a la mañana. Va a ir en aumento, porque ahora estás perdiendo prestigio. Entrar es fácil, quiero decir, meterse en problemas siempre es fácil. Salir de ellos y limpiarte por completo es una realidad totalmente distinta, porque ahora hay reputaciones en juego, hay egos, hay inversiones en riesgo. ¿Por qué elige Estados Unidos a Venezuela, de todos modos? Como dijo Trump, elegiremos las guerras que ganemos. Mira, Afganistán fue un desastre de 19 años, en realidad más de 19 años. Fue un desastre absoluto. Y luego la forma en que Estados Unidos se marchó fue un auténtico circo. Fue aún peor. Así que es una gran mancha negra. Por suerte para Estados Unidos, la mayoría de los estadounidenses tiene una memoria de unas 2 semanas, pero el resto del mundo no. Ucrania es un desastre y una derrota estratégica en ciernes, por lo que Estados Unidos se está moviendo lo más rápido posible sobre los europeos, intentando salir de esa derrota de una forma u otra. Pero Estados Unidos necesita reafirmar que no es un tigre de papel, que el imperio no se ha deteriorado tanto. Así que necesitan encontrar una victoria, algún tipo de victoria. Esta es una victoria, o al menos una que las élites de Washington consideran como tal. Porque si tienen una amenaza general que respalde todo lo que dicen, solo van a escuchar su propia opinión repetida de vuelta. ¿No crees que la estrategia también podría ser simplemente decir, vale, te quedas con las estaciones en alta mar, son fáciles, y luego empiezas a bombardear? Ya sabes, hacer como en Serbia, en Belgrado. Bombardeas Caracas, y cada vez que se forme un nuevo gobierno, lo vuelves a bombardear hasta que se rindan. Porque para mí, parece que los últimos años han demostrado la eficacia de la guerra con drones y misiles. Ni Israel ni Irán fueron capaces de defenderse de esas cosas, así que mucho menos Caracas. ¿Crees que será una estrategia de tropas sobre el terreno, en lugar de una campaña de bombardeos tan burda? Vale,
Así que tienes un dron FPV promedio, incluso sin retransmisores en el aire. Tienes un dron FPV que puede recorrer unos 16 kilómetros. Así que tienes instalaciones en tierra. ¿Cuántos drones FPV de 500 o $1000 puedes hacer volar hacia esas instalaciones? Oh, una barbaridad. El ejército estadounidense, este verano, en julio, publicó un anuncio real. Ven a ver al ejército de Estados Unidos lanzar la primera granada desde un cuadricóptero. Ya sabes, lo que lleva ocurriendo 3 años en ambos bandos. Por fin se pusieron al día con lo de lanzar una granada desde un cuadricóptero. El problema es que todos los demás parecen ir muy por delante de eso. Así que vas a tener drones FPV volando hacia esas instalaciones día y noche. Y la única forma de detenerlo será tener zonas de seguridad. Y esas zonas de seguridad tendrán que serlo bastante profundas. Pero una vez que tengas esas zonas de amortiguamiento, necesitas instalaciones militares, porque no puedes mantener a las tropas en transportes frente a la costa indefinidamente. Tendrán que estar sobre el terreno, botas en el suelo, al menos a lo largo de la línea costera. De nuevo, esto va a seguir el mismo escenario que Vietnam. Más rápido o más lento, no puedo decirlo, pero va a ser una expansión gradual de la misión. Y si parece que el gobierno de Machado y el ejército que esté de nuestro lado no pueden ganar, entonces tendrás que respaldarlos con al menos una especie de guardia pretoriana en Caracas. Y si además terminas en una pelea con Colombia, esto solo se intensifica. Estoy seguro de que van a ir contra Colombia. Tiene un gobierno de izquierdas. Y por cierto, hay una derecha. Bueno, incluso llamar a esa gente de derechas no es realmente la forma adecuada de describirlos. Estamos haciendo esta dicotomía de izquierda y derecha. Es una dicotomía muerta. Lo que realmente existe es globalistas frente a localistas, nacionalistas o globalistas. Y ahora mismo, básicamente, tenemos globalistas. Machado es una globalista. Empecemos por ahí. No es de derechas ni de izquierdas, porque ningún derechista va a decir, oye, regalemos toda nuestra industria a algún país extranjero. No lo hacen. Van a decir, de acuerdo, nuestras empresas, las estableceremos, las gestionaremos nosotros. Puede que sea un mercado libre internamente, pero serán nuestras corporaciones. Eso es lo que significa ser de derechas. O serán nuestros oligarcas si quieren avanzar hacia una estructura monopolística. No va a ser, oye, entreguémoslo a una entidad extranjera o a un par de entidades extranjeras. Eso tampoco funciona. Así que hay globalistas y localistas. Sea cual sea el sistema económico que elijan, bueno, los globalistas siempre eligen básicamente el mismo sistema. Nosotros, danos todo lo que posees. Ahora, si van a buscar pelea con Colombia, y de repente en Colombia aparece esta otra chica tipo Trump colombiana que dice, oye, le daremos todo a Trump, y Colombia, ponme en el poder. Aparece al instante, la CIA saca un expediente. Vale, ¿qué tenemos que podamos usar? Así que ahora tenemos el mismo escenario repitiéndose en Colombia esta semana. Quiero decir, la Marina está en la zona, no está tan lejos, solo al otro lado de la frontera. ¿Por qué no lo usamos y subimos y bajamos? No lo sé. Quizá intenten lo mismo con Brasil ahora también. Es un problema un poco mayor. Cada vez se hace más evidente y más brutal la forma en que intentan aplicar el viejo colonialismo de siempre. Ya no es neocolonialismo. Es como el de antes. Vamos a poner el gobierno que queremos con poder militar. Pero, y esto es lo último que quiero comentar contigo, tengo la impresión de que Estados Unidos se está quedando seriamente corto de poder de fuego, sobre todo desde que los chinos dijeron, no más tierras raras para vosotros. Busqué las cifras. La estimación que circula es que la Marina, que tiene la mayor reserva de misiles Tomahawk, cuenta con unos 4.500 de estos artefactos, quizás 5, quizás 6.000. Y luego, los otros cuerpos también podrían tener unos cuantos miles cada uno. Pero la producción de estos Tomahawk está entre 60 y 90 al año. Y parece que Raytheon no puede aumentar esa cifra, ni los demás tampoco. ¿Crees que ahora nos estamos quedando cortos? ¿Cómo ves la situación de las municiones en Estados Unidos?
Well, first of all, let me clarify that a little. Bueno, ante todo, déjame aclarar eso un poco. No se trata de tierras raras, sino de imanes de tierras raras procesados. Las tierras raras en sí no son realmente tan raras, están por todas partes. Estados Unidos tiene muchísimas, especialmente en las minas de carbón. Los residuos que se desechan contienen muchos minerales de tierras raras. El problema es que hay que procesarlas. De lo contrario, solo tienes trozos de roca con algunos cristales. El procesamiento es la clave. Estados Unidos nunca ha invertido realmente en el procesamiento. Es algo grande, caro y sucio. Estados Unidos prefiere comprar a otros. Rusia procesa bastantes tierras raras. Lo hace desde la época de la Unión Soviética, aunque no en la misma escala que China, claro. China domina, tiene alrededor del 70% del procesamiento mundial, del mismo modo que Rusia tiene aproximadamente el 70% del procesamiento mundial de uranio. Algunos otros países también producen pequeños lotes. A few other nations do small batches. But yeah, so here's the problem, right? Pero sí, este es el problema. China empezó a jugar al mismo juego, el juego occidental. El problema es que Occidente es el único al que se le permite jugar al juego occidental. Por eso tenemos un orden basado en reglas, no en leyes. Reglas para ti, reglas para mí, reglas para el siguiente, todo depende. Y como niños pequeños, si estamos perdiendo con nuestras propias reglas, tiramos todo en el cajón de arena y las cambiamos. Entonces todos tienen que jugar con nuestras nuevas reglas a mitad del juego. Bueno, China dijo, vale, de acuerdo, jugaremos según las reglas. No más tierras raras para vuestro equipo militar fósil de doble uso. Por cierto, los Países Bajos acaban de nacionalizar, básicamente robar, el fabricante de chips de Nexperia hace 2 o 3 días a China. Y los chinos dijeron, ¿qué? Vale, de acuerdo, sin componentes. Nos encargamos nosotros mismos de la empresa. Nos parece bien. We're going to carry the company, fine, we're good with that. Yeah. Sí, Yeah, we're good with that. Sí, estamos de acuerdo con eso. Pero ahora la noticia es que los empleados chinos allí se están rebelando porque no están siguiendo las órdenes de Bruselas. Quiero decir, este es el nivel de absurdo. Es absolutamente absurdo. It is, but where does this leave us in lo es. Pero ¿dónde nos deja esto en términos de poder real? Porque me parece que por primera vez, Estados Unidos tiene un problema con su poder de fuego, incluida la producción de proyectiles, los de siempre, como se llaman, proyectiles de tantos milímetros, que no son capaces de producir en mayor cantidad que los rusos. Todo el asunto. the whole of NATO? 1.5 millimeter. The U.S. Estados Unidos, si invierte lo suficiente, puede ponerse al día. Le llevará un par de años, 5, quizás 7. No lo sé, estamos hablando de una inversión seria. Estados Unidos acaba de abrir una nueva planta de fabricación, o en realidad 2. La principal está en Texas, para aumentar la producción de proyectiles de artillería de 155 milímetros. Por cierto, una de ellas acaba de explotar en Tennessee, supongo que por malas normas de seguridad. Murieron 19 personas, aniquiladas. También fabricaban proyectiles de 155 milímetros y acababan de conseguir un gran contrato para Ucrania. Estados Unidos pasó de producir unos 30,000 proyectiles alrededor de 60,000 y pico al mes, y se dirige hacia los 100,000 al mes. Pero supongo que la explosión de esa instalación en Tennessee va a ser un obstáculo para alcanzar la cifra de 100,000. Rusia está produciendo probablemente entre 400,000 y 500,000 al mes. Así que está superando a toda la a toda la OTAN, por un factor de 5. Y Rusia no tiene una economía de guerra. Eso es mentira. Rusia ha aumentado bastante su producción y ha reabierto varias plantas, pero no es en absoluto una economía de guerra. ¿Hasta dónde podría llegar con una economía de guerra? No tengo ni idea. Pero sería muchas veces más de lo que produce ahora. Quiero decir, ha habido mucha inversión relacionada con la guerra. Bueno, no es tiempo de guerra, pero definitivamente ha habido inversión en el sector militar en Rusia durante los últimos 3 años, absolutamente. Pero de nuevo, no es una economía de guerra. Estados Unidos tiene un problema con los chips, así que recurre a empresas como Samsung. Escucha, estás comprando estos imanes, ¿verdad? Pues compra el doble. Y luego van a China.
vamos a duplicar nuestra producción. Y los chinos dicen, ¿de verdad? Demuéstralo. Enséñanos cómo vas a duplicar la producción de ordenadores, frigoríficos y todo lo demás en lo que usas nuestros chips. Y Estados Unidos responde, bueno, ya sabes, si quieres esto, también te vamos a cortar el suministro. Así que ahora no tendrán nada. Así que estas empresas están diciendo, no, 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 no. Gracias, Pentágono, por querer pagarnos una fortuna por todo esto, pero no vamos a duplicar la producción porque eso arruinaría nuestro negocio. Ese es el juego que están jugando ahora los chinos, y lo están haciendo con mucha fuerza. Trump está intentando encontrar una salida. Ya ha perdido el mercado agrícola, lo cual le está perjudicando gravemente. Ahora tiene que explicar por qué quiere rescatar a Argentina, un competidor en carne y otros productos para los fabricantes estadounidenses, mientras los ganaderos de Estados Unidos se están hundiendo. Y ahora tenemos un problema con los misiles. ¿Por qué solo 90 misiles como máximo? Su ritmo medio de fabricación es de 55 misiles al año. Y pueden vivir con eso. Cierto, 650 misiles para los Patriots, por cierto, y eso después de haber aumentado la producción en un 10%. ¿Por qué es así? Quiero decir, no se puede fabricar más que eso. Habría que construir nuevas plantas, y eso llevaría un par de años ponerlas en marcha, además de miles de millones de dólares en inversión que aún no han recibido del gobierno de Estados Unidos. Así que no están dispuestos a hacerlo, y no están aumentando la producción. ¿Pero por qué se hace de esta manera? Uno pensaría que en un contexto moderno, ¿por qué no pueden hacer más? Porque está hecho para ser caro. Todo está hecho a mano. Es todo trabajo manual. Quiero decir, tienes automóviles de gama alta que se construyen a mano. Piensa en esto como cohetes de gama alta. Ya sabes, cohetes de primera. Lo ensamblamos todo a mano, colocamos el revestimiento de madera a mano y así sucesivamente. Está hecho para ser lo más caro posible, para obtener el máximo beneficio posible. El sector militar industrial de Estados Unidos no lo hace por el bien del país, no lo hacen por eficiencia, lo hacen por obtener el máximo flujo de ingresos. Sabes, antes creía en un mercado completamente libre, pero luego, bueno, en la mayoría de las cosas sí, todavía lo hago, pero hay sectores clave en los que simplemente no se puede. Uno de ellos es la energía. Aunque tengas empresas independientes, aún deben estar controladas para asegurarse de que el país tenga suficiente energía. El otro sector es el militar industrial, porque si tienes empresas estatales, su incentivo es producir armas. Ese es su trabajo. Si tienes una empresa privada, su incentivo no es producir armas. Su incentivo es generar fuentes de ingresos. Exacto. El F-35 es un ejemplo claro. Hay secciones enteras del F-35 a las que los mecánicos militares no pueden acceder. Sí, solo pueden ser manipuladas por sus propios mecánicos, a $500 o $600 la hora. Así que es lo mismo. Haces estos misiles lo más complicados y costosos posible, en pequeñas series que resultan muy caras. Y con eso se gana mucho dinero. Genial. O sea, en realidad todo se reduce a que el complejo militar industrial de Estados Unidos está estructuralmente fastidiado en este momento. Quiero decir, estás atrapado en una situación en la que no estás incapacitado, pero definitivamente no puedes expandirte de la manera que la retórica bélica actual, en prácticamente los 4 rincones del mundo, exigiría. Sí, absolutamente. Estados Unidos podría evitar esto construyendo sus propias plantas de procesamiento. Pero no solo se trata de una inversión enorme, de varios miles de millones de dólares. No solo va a llevar tiempo, sino que por la forma en que está estructurado el país, podría tardar muchísimo, porque deben construirse en los distintos estados. Los estados van a exigir estudios medioambientales, y esos estudios son fáciles de sabotear por cualquier grupo de interés. Dirán, no estamos de acuerdo. ¿Y qué pasa con el pequeño ratón de cola ancha que vive allí? Bien, siguiente estudio. 2 años más, otro estudio.
Este tipo de proyectos se retrasan constantemente. Es un lío burocrático, con intereses especiales por todas partes, invirtiendo dinero en ello. Las personas que realizan los estudios ganan mucho dinero. A menos que haya un cierre total, una emergencia militar, una dictadura, no va a suceder de la noche a la mañana. Probablemente llevará de 5 a 8 años. Así que en este momento Estados Unidos está realmente en un aprieto. Así que eso debería llevar a replantear aún más la estrategia hacia Venezuela y también la estrategia hacia Israel. De hecho, por eso creo que Donald Trump, al final, decidió no enviar Tomahawks, porque quizá por fin, ese ala realista de la Casa Blanca está imponiéndose, mirando las cifras y diciendo, mira, no pinta bien. Y él mismo lo dijo, necesitamos algunos para nosotros. Stas, algo más para cerrar esta idea. Creo que con los Tomahawk y Rusia, como una pequeña nota al margen, Estados Unidos tiene suficientes Tomahawk para lo que necesite ahora mismo. La razón por la que no se los está dando a Ucrania es, creo, aquella pequeña charla de 2 horas que Trump tuvo con Vladimir Vladimirovich. Por mucho que Putin haya intentado no escalar la situación, también hay presión sobre él. No lo ignoremos. ¿Tiene el control del gobierno? Sí, lo tiene. No va a haber golpes de Estado, pero hay presión, una presión creciente, y presión desde distintos frentes para devolverle el golpe a Estados Unidos, para devolverle el golpe a la OTAN. Y creo que esta fue una auténtica línea roja. Todas esas otras líneas rojas las estableció Estados Unidos y las ha cruzado él mismo. Oh, si les damos tanques, declararán la guerra. Les dimos tanques. Bien, a por el siguiente. Y ha sido una escalada incremental. Pero Rusia nunca marcó esas líneas rojas. Creo que esta sí lo era. Si lo haces, será una declaración de guerra. Rusia al menos declararía formalmente la guerra a Ucrania y la arrasaría de una vez por todas, y posiblemente atacaría bases de la OTAN cercanas o fabricantes como Rheinmetall si se trata de misiles Taurus. Los golpearían directamente. Y no usarían armas nucleares. No las necesitan. Tienen el Kinzhal, el Zircon, todos esos hipersónicos que no se pueden detener a apuntar. Van demasiado rápido. Y creo que finalmente hubo suficiente, con suerte. Quiero decir, Trump es el tipo de persona con la que nunca sabes, de la mañana a la noche, día tras día, cuál será su nueva idiotez, qué publicará en Truth Social. Pero por ahora al menos, parece que le han dejado suficientemente claro que esto sería una escalada masiva por ambas partes. Conduciría como mínimo a una declaración de guerra contra Ucrania y como máximo a una posible guerra total con la OTAN y una guerra nuclear con Estados Unidos. Parece que eso les ha hecho retroceder y ojalá siga así. Los europeos están enfadados porque o bien realmente quieren una guerra nuclear o no creen que pueda haber una. Y por supuesto, Ucrania está enfadada. Pero no importan. Quiero decir, no, ¿a quién le importa un comino lo de los satélites? Ya sabes, al final del día, lo peor que pueden hacer es funcionar. En fin, Stas, si la gente quiere encontrarte, debería ir a Twitter y también echar un vistazo a tu canal de YouTube. Tengo una cuenta en YouTube bajo el nombre de Stas Krapivnik, con el alias Mr. Slavic Man, Slavic con K, no con C. Y en Telegram tengo 2 canales. Stas Tuda y Obratno es el canal en ruso, y Stas Was There es el canal en inglés. Pondré los enlaces en la descripción del video, más abajo. Stas Krapivnik. Muchas gracias por tu tiempo hoy. Gracias.